de exposición. Uno se llama Joselito en Rusia, que está escrito totalmente en andaluz, que son las crónicas de un dibujante de los años 30 muy famoso, Andrés Martínez de León, de Coria, que fue el que hizo la portada del Complot de Tablada y es el diseñador del escudo de Andalucía. Pues ese fue de corresponsal a Rusia, y entonces, como era ilustrador, era un ilustrador muy famoso de los periódicos, de la ABC y tal, un periódico lo mandó a Rusia y hizo las crónicas en andaluz. Y luego hay una zarzuela, El Gato Montés, también está todo en andaluz. Y además lo hizo un valenciano. Y es el único escritor que he visto que los plurales los escribe con el circunflejo, como hago yo o como hacemos algunos. Bueno, pero eso no toca hoy. Hoy hemos escogido de la zona, pues los que he encontrado así más cercanos son los hermanos Cristóbal y Luis de Castro, que son de Innaja, que son de una familia de escritores. Ya su padre era escritor y otro hermano también escritor, pero he encontrado más que estos utilizan más el andaluz. En concreto, Cristóbal de Castro Gutiérrez, que nació en 1874 y murió en 1953, nació en Innaja, estudió en el Instituto de San Isidro de su pueblo y luego estudió en Granada. Allí en la universidad realizó un curso de medicina, o sea, no se licenció en medicina. Y como la familia de Gutiérrez de Castro vino a menos, porque era un poco potentada y en Innaja, pero vino a menos, entonces ¿qué pasó? Que se trasladaron a Madrid toda la familia, primero los hermanos mayores, luego los siguientes, murió también la madre. Entonces ya con 20 años se fue a Madrid Cristóbal y empezó a ganarse la vida como colaborador literario. La gran mayoría de los escritores en Andalucía se ganaban la vida como colaboradores de periódicos, o sea, como periodistas de la época, y compaginaban su labor periodística que le daba de comer con la labor literaria, ¿no? Cristóbal fue poeta, fue dramaturgo, fue ensayista, fue novelista, fue traductor, periodista e incluso político. Llegó a tener algún cargo político. Se casó con una actriz, se llama María Carbone, con la que tuvo un hijo de nombre Horacio. Se le puede ya considerar como un poeta modernista por su estilo, porque fue admirador de Rubén Darío, incluso tuvo correspondencia con él, incluso llegó a conocerlo en algún viaje que hizo Rubén Darío aquí. Publicó poemarios como El amor que pasa, Cancionero galante, Las proféticas y una antología con el título Joyel de enamorada. Se le considera un perteneciente a la generación del 98, y pese a que estaba encuadrado en esa generación y en contra de lo que hacía la mayoría de los miembros de la generación que cantaban a Castilla, él no cantaba a Castilla y su esplendor perdido, sino que retrata y refleja en su obra y en sus novelas sobre todo el ambiente y el paisaje andaluz. Él cantaba Andalucía. En ese sentido se le puede considerar como un autor costumbrista. En sus novelas pues se refleja el costumbrismo andaluz. Costumbristas como otros autores de la época, como Esteban Calderón, Arturo Reyes, Pármenos, o Salvador Rueda o González Anal. También fue un gran defensor de la mujer. Curiosamente, tiene varias novelas sobre la mujer, una que se llama Las mujeres, Eva moderna, Mujeres solas o Mujeres extraordinarias. Y su compromiso feminista le llevó a fundar la Liga Internacional Feminista, cosa curiosa, de la que fue su presidente. A pesar de que en parte de su obra, como en Hombres sin tierra o Tierra sin hombre, expresa la situación social y trasluce la reivindicación del jornalero andaluz, incluso escribió un poema al anarquismo andaluz.
no fue bien tratado por los republicanos madrileños y tuvo que huir cuando la guerra civil, cuando el levantamiento militar y todo eso, tuvo que huir y se fue a Sevilla, porque temía incluso por su muerte, porque en aquella época a veces o eras de uno o eras de otro, y al final, como él se ve que no era muy de uno ni de otro, como le pasó a otros intelectuales, pues tuvo que huir. Después de la guerra ya no tuvo apenas creación literaria y murió en Madrid en 1953. Entre sus obras he encontrado algunas que utiliza el andaluz, como Luna, Lunera y Fifita. Tiene otras, Mariquilla Barre Barre, La Bonita y la Fea, y sobre todo una Clavellina, donde suele utilizar muchas palabras la grafía para representar la habla andaluza. Yo he recogido algunos... este es el hermano, bueno, luego hablaremos, o no, os voy a hablar ahora del hermano y luego hablamos de lo que he recogido del habla andaluza. El hermano Ramón Luis de Castro también nació en Inaja en 1888, también hijo de poeta, que su padre era poeta Juan de Castro y Orgaz, y hermano también de Cristóbal y de otros Cristóbal que se llamaba Miguel. Entró a trabajar muy joven en el Ministerio de Fomento, lo que era Obras Públicas, y fue destinado al canal de Isabel II de Madrid, porque de jovencillo ya se trasladó a Madrid con la familia, y murió allí en Madrid en 1973. Fue periodista, colaboró en la mayoría de los principales diarios de la capital, fue autor de zarzuelas como El Juglar de Castilla o El Sol del Perú, revistas musicales como Zulima, La Capitana. También escribió poesía, entre ellas una obra sátira en versos titulada Los Diputados en Broma, cuentos como De la Guerra y del Amor, y Modistas y Estudiantes, comedias dramáticas como Casa de Salud, y adoptó el teatro a obras de otros autores. Incluso se aventuró a escribir novelas como Rosa Mística, La Voluntariosa, y El Amo, El Amo, novela de la vida andaluza, que ahí también es donde yo he encontrado muchos párrafos que escribe en andaluz. Utilizó la grafía andaluza en obras como esta que os digo, y recogen con profusión el ceseo típico de la zona subbética, el ceseo que hay aquí en el pueblo también, en Bernamejí. Voy a entrar. Ay, espera. Vaya, esto es... Entonces yo quiero recoger un poco de ejemplos de la grafía y de las características del andaluz que ellos recogen en su obra. En el caso de Cristóbal de Castro, por ejemplo, refleja el ceseo típico cordobés, el tipo de S cordobesa, que no es la S sevillana ni la S castellana, que es de tipo coronal plano. En palabras, por ejemplo, le estoy diciendo hace una hora, ¿no? O 100.000 veces pares, o anda, clavellina, princesa. O sea, él refleja ese tipo de S coronal. Ay, ¿cómo va esto para echarle para adelante? También representan algunos personajes el ceseo, en este caso en unos gitanos que aparecen en la obra, y también representa el ceseo, por ejemplo, esta frase de, pues, ¿qué me dice del Vito de Jerez? Vamos, que comienza a subir y te hace un nudo. Luego en principio a bajar y parece meramente que te sacan el corazón. O sea, aquí refleja el ceseo, ¿no? También refleja un poco, en el caso de una de las protagonistas, que es una gitana clavellina, el jejeo. Por ejemplo, dice, sí, señor, comprendido. Pues no, señor, no en principio. ¿Qué es yo? O sea, ese jejeo, que hay muchos pueblos que se pierde, en mi pueblo, por ejemplo, también se jejea, aunque la gente no es consciente, y se ríen de los del pueblo de al lado, se llama Durca, que jejean mucho, pero ellos no son conscientes de que jejean también, porque allí ya se ha ido mi sobrino, se ha ido, ¿no? Para que lo escucharéis hablar como jejea, sin que ellos se den cuenta. Y otra, la aspiración del grupo ZK en los tiempos incoactivos de los verbos que contiene este grupo, por ejemplo. Una característica subbética es que
el sonido ZK junto, pues, por ejemplo, merezco, se dice merejo, yo merejo que, o conojo, eso creo que aquí en el pueblo menamejí también se dice la sufética, en Algarineo, en el pueblo de mi mujer, toda esa zona se dice así, yo merejo que tal, o yo conojo que, entonces, pues lo recoge Cristóbal de Castro. Otro es la aspiración procedente de la definición latina, en varios sitios, hacer, de hacer, o que me que usted le estoy diciendo hace, de hacer, molletes calientes y cómo humean, ¿no? Son varios ejemplos, ¿no? Otras aspiraciones, como hipo, arriero, huma, ¿no se oye? Espera que me acerco, es que soy muy bajito de voz. Otro, por ejemplo, la prótesis, en palabras que utilizan añadidos para potenciar a lo mejor la palabra. A veces dice, es que los andaluces nos comemos, no nos comemos y a veces les ponemos. Por ejemplo, en después, o en principiar, o a llegar, o sea que no solo nos comemos, a veces le metemos más. La hue como hue en huevo, picardihuela, o huela, huerto, o la igualación de B y G, por equivalencia acústica, como en volver, o en bueno, o la caída de la D intervocálica, es muy típica del andaluz en general, ¿no? He puesto varios ejemplos, na, olvidar, mandaero, piésele, perao, en fin, caída. O sea, lo utiliza con profusión eso de la caída intervocálica, o incluso la caída inicial, no solo la intervocálica, sino inicial, debajo, izquierda, el pelote. Luego la preposición e, como con edición de la D, que eso es muy típico en la literatura en andaluz, yo lo observo mucho, los que escriben en andaluz, que no ponen D, sobre todo en las palabras que es un sustantivo que tiene dependencia, no sé, por ejemplo, vaso vino, o sea, en realidad ni se pronuncia, no decimos vaso de vino o cacho pan, sería cacho de pan, pues ni se pronuncia, entonces ¿qué hacen? Dejan una E, vaso es vino, cacho es pan, pero en realidad no se pronuncia esa E. Por ejemplo, aquí pongo los gatos, pero si está más loco que unas puertas gatos, eso lo escribe así, ¿no? El autor. Ni el corsario es rute, pero en realidad no se pronuncia. El corsario es rute, o puerta gato, pero no se pronuncia. O la edición total, en algunos casos incluso llega a elidir totalmente la preposición, no pone ni E siquiera, ¿no? La pastilla jabón dolor, ya no pone las pastillas de jabón ni de jabón, media libra tocino, ya elide totalmente o quita totalmente la D. O sea, no dice media libra de tocino, no, media libra tocino, o sea, lo representa así. O la caída de las consonantes finales, que es muy típico en andaluz, todos lo hacemos, cuando hablamos, pues él lo representa gráficamente sin la consonante final, ¿no? Canario real, Virgen de la Piedad, vía cantar, sin la R del infinitivo, el infinitivo todas las R desaparecen, a ver cómo nos portamos, ahí no hay la S del plural, o bajar, o sea, lo representa sin las consonantes finales. Otro, infinitivo con pronombre encítico con pérdida de la R, que eso yo lo hago y se ve que aquí también se hace. He pasado la noche sin pegar un ojo por velate. O sea, no es velarte, ni velaste, desaparece la consonante, total, por velate. ¿Para qué me sobra a mí el dinero? Si no pagate justo, pagate, desaparece la consonante. Eso también en mi pueblo se hace así. Y este hombre, pues, de esta zona, pues lo recoge así. O la utilización de U como conjunción, disyuntiva en lugar de O, que esto lo representa, a nosotros a veces lo hacemos, y está en la literatura, o sea, que despierta o no, lo hace ahora mismo utajogo, o sea, en vez de o no dice otajogo, no, utajogo.
La utilización de los pronombres personales mos, mu en lugar de nos y su en lugar de os. Mucho mos duele dejarnos atrás esa perla. De alguien mos hemos de valer. ¿Cómo es que mus hicían en la escuela? ¿Qué susto su he dado? O a ver cómo soportáis. Callarse. O sea, ejemplos de escritos en la literatura de estos casos, ¿no? O el yeísmo, ¿no? Que lo representa también, ¿no? Callarse. Antonia la de Canutillo. A Joaquinillo el panaero. No llores. Dionisio. Este es el Dionisio, pero le dicen Dionisio. La igualación LR, siempre en R. Alguna zona lo hace en L, pero normalmente en R. Mardita, salmorejo. La sonorización de las consonantes en posición explosiva. Esto yo lo hago. Yo no lo he visto que lo hagáis muchos, pero bueno, yo lo hago y está en la literatura en este caso, ¿no? Que mejor la dirnia. No decimos dirnia. Dirnia, intarta, doctor. Eso nosotros lo decimos así. Yo lo digo también, yo lo escribo así. Y mira, este lo hace así, ¿no? O cambio en el orden los pronombres personales, que son múltiples en andaluz, ¿no? En andaluz no decimos se me ha, sino me se ha olvidado, no se me ha olvidado, sino me se ha olvidado, te se hace, no me se antoja, te se, o sea, invierte los pronombres. Y luego cogí algún vocabulario, que algunos son más específicos, pero otros son más generales, pero he cogido más que he creído. Juma, que es una borrachera, sardilá, que es negligente, descuidado, avenate, el arrebato, jabón dolor, jabón perfumado, en casa de, confitería, pastelería, agilado, estómago vacío, o sea, agilado. Tiorba, que es equivalente a guitarra, pero es un tipo de guitarra se ve, no. Comodín, que era parejo, montura elegante con estribo, son de estos. Luego he cogido también alguna más, añadido alguna más que no he visto en Cristóbal y que sí en Luis, y que es alguna muy específica. Por ejemplo, acá como pronombre personal de primera persona del plural, o sea, en equivalencia a nosotros. Por ejemplo, en el pueblo de mi mujer, yo cuando oía a mi suegra, dice, acá, lo que pone aquí, ni nadie, acá hacemos siempre lo mismo, eso del servicio se ha hecho para los pobres, como acá. O sea, es pronombre personal. Sí, la subética en general se hace así. Y acá se lo agradecemos mucho, ¿sabes? En sustitución de nosotros, o sea, acá, nosotros. Acá no nos vamos a meter, o sea, nosotros no nos vamos a meter. O sea, ese es típico de la subética, no sé si en algunas zonas se hace también. Pero he recogido esos ejemplos como cosas. Y luego representación gráfica, lo que podríamos denominar como plural anticipatorio, que luego, pensando mucho, no se puede llamar plural anticipatorio porque se da en más casos. Por ejemplo, nombre, más acailla, es como la aspiración de ese supuesto, la aspiración del más, que las traspasamos al sustantivo, ¿no? O al adjetivo, o al sustantivo adjetivado. Los otros, los ojos, o sea, eso es un fenómeno que él también recoge. Esto habría que buscarle otro nombre, que no sé qué nombre habría que buscarle, pero lo de plural anticipatorio, como empezamos a llamarle, no porque no se da siempre en los plurales, sino siempre que hay un nombre que empieza por vocal y una palabra y un artículo o una preposición que se aspira al final, no sé, algunos ejemplos. En este caso, más acailla, no un plural, sin embargo, él lo escribe así, no es que es que lo escribe así como está, y creo que, sí, la utilización del verbo auxiliar haber en lugar de hacer, las construcciones gramaticales especiales a veces del andaluz que dicen que no hay gramática, no sé qué, pues hay gramática, sobre todo los tiempos verbales, y una de ellas es ese que lo recoge él, que como sabe, a 3 días que regresamos. El verbo haber, o yo qué sé, si es el verbo haber exactamente, o es una forma de
Pero sí, es el verbo haber. Hay 3 días o hace. Sí, hace la equivalencia. Sí, en realidad hace 3 días que regresamos, pero lo dice a 3 días que regresamos. Es porque lo recoge así. Y ya. Pero para eso al principio, aunque está negativo, no ha mucho tiempo. No ha mucho tiempo. Sí, bueno, es que hay muchas cosas. En el andaluz hay muchas cosas que se llaman arcaísmos, que lo utilizaba el castellano, pero eso es otra teoría que ya Juanjo nos hablará, y es reminiscencia del romance andalusí. Es que lo que es el castellano antiguo y el romance andalusí es muy parecido. Y a veces dice, es que es el arcaísmo del castellano. Pues no, muchas cosas son que equivalen y son iguales. Pero bueno, este es otro tema que no vamos a tocar. Entonces con esto damos por terminado la mañana, y a las 4 empezamos las sesiones de las comunicaciones. O sea que de aquí a las 4 pues hacemos lo que queramos.